Cristo vive, aleluya. Él es bueno y para siempre es su misericordia. El versículo que me tocó, Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando me invitaron para tomar esta parte en esta noche, que leí este versículo, rápidamente vino a mi memoria hace unos años atrás que yo trabajaba en una compañía automotriz y esa compañía decidió, el CEO de la compañía, el más grande de los grandes, decidió venir a visitar las tiendas de Puerto Rico. Cuando él decidió hacer esa visita, yo recuerdo que a mí me hicieron una llamada y me dijeron que me habían seleccionado para yo ser la persona que llevara al CEO de la compañía en mi vehículo. Ya usted sabe que eso para mí pues fue primeramente una noticia que me chocó, pero fue también algo que me impresionó porque para poder trabajar con el CEO dentro de mi vehículo, pues tuve que tener unas orientaciones, unas capacitaciones, unas instrucciones que me dieron a seguir, porque tuve que ir a buscarlo a un lugar en específico. Me dieron unas rutas que eran las que yo tenía que correr con él. No podía tener rutas alternas, tenían que ser rutas que tuvieran hospitales cerca, que fueran carreteras principales. Obviamente tenía que ser bien cauteloso al conducir, pero dentro de esa asignación, mi jefe, ¿verdad? Que estaba radicado en Miami, la expectativa de él era que yo hiciera las cosas correctamente. Él quería que yo diera ese fruto de que cuando el CEO regresara a Memphis, pues que él pudiera decirle que todo sucedió como se había planificado, ¿verdad? El CEO andaba conmigo en el vehículo y 2 vehículos detrás, pues andaban los de seguridad, llegaron en un jet privado, eso, una cosa bien fuera de lo común, ¿verdad? Y la primera experiencia que tuve en eso, y me trajo a mi memoria, porque cuando a mí me dieron esa asignación, yo me esforcé, yo me preparé. Yo recuerdo que hasta la ruta que me dieron, fui 2 noches a hacerla antes para ver y no cometer ningún error, ¿verdad? Porque la persona que venía, estamos hablando de que no había más nadie por encima de él. Y era algo que había que hacerlo como es. Yo fui 2 noches antes, hice la ruta, caminé, yo que ya yo estoy ready. Cuando me tocó, fui al aeropuerto privado, lo recogí, lo llevamos al hotel, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y cuando él se fue, pues entonces yo recibí, ¿verdad? Que mi jefe me llamó y me dijo: oye, te felicito, no hubo ningún complaint, no hubo ningún problema, como nosotros sabemos, ¿verdad? Que los puertorriqueños conducimos un poquito, ¿verdad? Que nos cambiamos de carril sin poner señales y todo eso, y yo estaba bien pendiente de que nada de eso fuera a suceder, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo vengo y traigo esa experiencia y la traigo al evangelio y veo, ¿verdad?, que Cristo fue el que me escogió a mí y que Cristo fue el que lo escogió a usted, que no fue que nosotros decidimos, sino que Cristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, decidió por llamar a Víctor. Cristo en la cruz del Calvario decidió llamar a Efraín, decidió llamar a Eliezer, lo escogió. Pero ¿para qué nos escogió Dios? ¿Para qué Dios escogió a Emanuel? ¿Para qué Dios escogió a Dani? ¿Para qué Dios escogió a Jean Adrián? La palabra nos dice en este versículo que nos escogió ¿para qué? Para que vayamos y que rindamos fruto. Tenemos primeramente que fundamentarnos. Dios quiere que nosotros vayamos, pero quiere que demos fruto.
Incluso el mismo versículo, si lo pueden poner nuevamente por ahí, dice bien claro que ese fruto permanezca. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros en el Evangelio tenemos muchas altas y bajas y tenemos que estar bien agarrados del Señor para que ese fruto permanezca. Porque nosotros dependemos de que ese fruto del Espíritu Santo que está en nosotros permanezca de acuerdo a la relación que usted y yo tenemos con el Señor. De acuerdo a la intimidad que yo tengo con el Señor. De acuerdo a la comunicación que yo tengo con Dios, es como van a estar esos frutos del Espíritu en mi vida. Porque ese es el propósito que Dios quiere. Dios quiere que yo vaya caminando y que los frutos vayan cayendo. Que yo vaya caminando y que yo vaya soltando de lo que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para el beneficio de las almas que se están perdiendo. Para beneficio de aquel que me escucha, de aquel que necesita un consejo, de aquel que necesita un apoyo, aquel que necesita un estímulo. Pero esos frutos del Espíritu tienen que estar. Y cuando nosotros hablamos de los frutos del Espíritu, hablamos de amor, hablamos de gozo, hablamos de paz, hablamos de paciencia, hablamos de lo que es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todas esas cosas nosotros las tenemos que seguir desarrollando. Que no se nos hace fácil, claro que no, pero tenemos que ponerlas en las manos del Señor. Porque es beneficioso para usted y es beneficioso para mí. Y es beneficioso para el que ve el caminar de nosotros. Porque no hay nada mejor que el testimonio de un buen israelita. Que la gente vaya por ahí y cuando pregunten, mira, y Edwin, allá en el trabajo en Luma, y la gente diga, no, Edwin, ese varón, durante el almuerzo le mete 2 o 3 cocotazos a uno por la palabra y le dice que la solución es Dios y le dice que lo mejor que hay es buscarle a Dios. Esas son las cosas que el Señor hace, que mientras Edwin va caminando, se le van soltando los frutos del Espíritu para el beneficio de las almas, como muy bien dije. Porque termina diciendo este versículo, que es algo maravilloso, que si nosotros hacemos eso, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos los va a dar. Yo no sé la necesidad que usted tenga, yo sé la necesidad que yo tengo. Yo sé lo que yo necesito que el Padre me dé y yo sé lo que yo estoy buscando del Padre. Pero aquí está bien establecido que Él me eligió a mí para que yo reconozca y tenga bien en claro que el grande es Él. Que yo tenga bien en claro que en esto nada que ver. El grande es Dios. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos por su misericordia. Lo que nosotros, Dios nos permite, es por su infinita misericordia. Porque nosotros no tenemos derecho a nada. Aleluya. Pero Él, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos dio el derecho de ser hijos y coherederos. Así que, iglesia, tenemos que recordar que a veces hay gente que nos ponen encomiendas y le ponemos mucho empeño porque yo quiero que Mariangi, yo no quiero hacerle quedar mal a Mariangi. Yo no quiero hacerle quedar mal a Carlos Henry. No, espérate. Esto me lo dio Evelyn y yo lo voy a hacer super plus porque me lo dio Evelyn. Pero ¿y lo que Dios nos está dando? Y lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ponerle más empeño que lo que nos ha dado cualquier ser humano. Porque Dios es soberano
Y Dios es el Rey de Reyes, el que me salvó a mí cuando yo no tenía nada, nada que ofrecer. Pero en su infinita misericordia me dio su perdón y aquí estamos. Pero tengo que reconocer todos los días de mi vida de que Él me llamó. Y si Él me llamó, yo no lo quiero hacer fallar. No lo voy a hacer quedar mal. Señor, no te voy a hacer quedar mal. Porque yo quiero que, ya que tú me escogiste, yo quiero ir, yo quiero llevar fruto, yo quiero que ese fruto permanezca. Y obviamente quiero que todo lo que yo le pida al Padre, en el nombre de Jesús, conforme a su misericordia, que lo pueda obtener.